Vamos a retomar donde terminé la vez pasada. La vez pasada concreté la exposición con este teorema que nos dice que si tenemos un elemento, recordemos R denota el álgebra de grupo, sobre un campo arbitrario de un grupo finito, y si tomamos cualquier elemento B en el álgebra de grupo, tal que el polinomio mínimo de la representación regular R de B se escribe de esta forma, con factores mónicos irreducibles distintos. Entonces vamos a tener el teorema, la primera afirmación es que tenemos una descripción de la dimensión como la dimensión del cociente este, más el orden del grupo, menos la multiplicidad u del cero como raíz del polinomio característico de la representación regular. Esa es la primera afirmación del teorema. La segunda que teníamos era la siguiente. La segunda es que si la característica del campo es positiva y tenemos que GP denota la parte del orden de G, entonces tenemos una cota inferior para la dimensión del ideal que viene dada por T más 1 veces la P parte del orden del grupo si la P parte divide al kernel, a la dimensión del kernel de R de B y al mismo tiempo N es mayor que 1, o simplemente T más 1 en otro caso. Perdón, T veces la P parte en otro caso. Y mostré en Sage un ejemplo en el cual se alcanzaba esta cota, porque ahí es como si nosotros tuviéramos que la dimensión del ideal generado, voy a escribirlo así de la manera larga, no R, sino F de GB, está acotada por T más 1, por la P parte del orden de G, y al mismo tiempo tenemos que eso es mayor, de hecho estrictamente mayor, que T veces la P parte. Entonces esto si lo que dije ahí, ahora no lo voy a decir, que es que la P parte divide la dimensión del kernel de R de B y N sea mayor que 1. Y aquí simplemente en otro caso. Eh, pero bueno, realmente es como tenemos dos cotas aquí y yo mostré que esta se alcanza en el caso, bueno, lo dije, no lo probé. En el caso es suficiente para alcanzarla cuando la P' parte del orden de G es igual a T más 1. Entonces, si esto ocurre, dije yo en aquel entonces se va a tener que la dimensión de FG de B es igual a T veces la P parte del orden del grupo. Ahora, no es un sí solo sí. No, o sea, si se alcanza esta dimensión, eh, si se alcanza la cota inferior, no necesariamente la P' parte del orden del grupo es igual a T más 1. Y les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo aquí en Sage. ¿Sí están viendo Sage ya? Confírmenme si ya lo están Sí, viendo. sí, 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 sí. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, este polinomio, ¿sí? Este es el polinomio mínimo de quién. Aquí tenemos el vector de coordenadas del elemento. Dice que es 1 y W. Entonces tengo que mirar aquí la base ordenada. Si me dice que, si me dice que la primera coordenada del vector de coordenadas es 0, quiere decir que el neutro no aparece en la escritura de este elemento como combinación lineal de elementos del grupo. El 1 sí aparece, que es este 1, y el W. Entonces, 1
W veces U1 a la 2 por U3, ¿sí? Ah, por cierto, la vez pasada solo hablé de cómo se veía la lista ordenada, pero no di una descripción así en términos de una presentación del grupo y aquí la estoy dando. Hoy decidí escribirla por si acaso alguien quería saber cuál era la presentación que estaba usando. Y estoy usando esta presentación. El grupo lo escribí como el generado. Primero, voy a repasar qué dice. Construyó el campo F4, construyó el grupo alternante A4, construyó el álgebra de grupos de A4 sobre el campo F4 y le digo a Sage que me dé una base del álgebra de grupo, construyo una lista con esa base y luego escribo todos los elementos como producto de potencias de U1 y U3, ¿sí? Que son el primer elemento de esta lista y el tercer elemento, teniendo en cuenta que esta lista empieza a indexarse desde el elemento 0. Entonces, la presentación que usa 6 es esta. De una manera de ver al alternante es como el generado de x y y, donde x al cuadrado es igual a y a la 3 y igual a x por y a la 3, igual a 1, todos iguales a 1. Y aquí la uso, aquí utilizo esa. Aquí verifico de que estos U3 y U1 satisfacen las propiedades de esta presentación que estoy dando aquí, ¿sí? Ahora, cuando yo me tomo elementos del campo F a la 12, porque esta álgebra de grupo tiene dimensión 12, entonces yo me tomo vectores de F a la 12, yo construyo, les recordaba que esto aquí es lo que yo llamo la matriz de la representación regular en la base G, la matriz de R de B en G. Y cuando calculo estas matrices, le calculo los subpolinomios mínimos, resulta de que, por ejemplo, aquí tengo donde había encontrado por aquí un ejemplo. Sí, por ejemplo, miren este. Resulta de que este está alcanzando la cota, ¿sí? Porque dijimos de que eh, a ver, si está alcanzando la cota, sería, no, pero no lo está alcanzando, ¿o sí? A ver, déjame ver si puedo aquí escribir. Teníamos que la dimensión de FGB es mayor o igual a T más 1, la P parte, por T veces y T veces la P parte en otro caso. Esto es cuando, en el caso de que eh, mm, la P parte divide a la dimensión del kernel de R de B. Y n es mayor que 1 y aquí en otro caso. Entonces, aquí, perdón, aquí es la P parte. Les había comentado que ya había demostrado de que si la P' parte es igual a T más 1, entonces se alcanza la cota. Pero ya veo que esto que tengo aquí realmente no es que sea un contraejemplo, ¿no? Porque, a ver, la P' parte de A4, dijimos que era la 2' parte, es 3. Entonces por acá teníamos un ejemplo que mostré la vez pasada en el cual se satisfacía. De hecho, por ejemplo, aquí este puede ser un perfecto ejemplo de esos. El número de factores es 3, que es igual a la P' parte,
y se está dando que la dimensión es igual a 8. Y les dije que ya lo había demostrado. Ahora, este tiene dimensión 8 y no tiene 3 factores, pero yo estoy viendo de que realmente no me va a servir como un contraejemplo de que no se vale el regreso, porque Perdón, Elías, una cambiaría. pregunta. Ahí P', ¿estás considerando grupos donde los factores primos que aparecen en el orden del grupo son nada más dos y P' es el otro primo o cómo está la cosa? Ah, no, porque como estoy trabajando solo con A4 y A4 es 2 a la 2 por 3. Sí, Ajá. Entonces, la dos parte, porque acordémonos que la parte que me interesa es la de la característica del campo, es del primo que resulta la ajá, característica del campo. ok. En este caso, Entonces, la dos parte ujú, sería 4. Aquí. La dos ajá. parte es 4, la dos prima parte sería lo complementario, es decir, lo que hace falta para completar Y, al orden del grupo. y si aparecen más primos, de todas maneras sería lo restante. Exacto. Este realmente, en general, sería siempre, sería el orden de grupo dividido entre la p parte. Ok, ujú, gracias. El producto del resto de primos en la factorización. Ajá, Exactamente, ok, sí. gracias. En este caso es 3. Y les decía que, bueno, ahí está la duda de si es un sí solo sí. Aquí está la duda, ¿no? De si la dimensión alcanza la cota, la parte más pequeña de esta cota. ¿Será que esto es cierto? Pues pensaba que esto me podía servir de contraejemplo, pero no creo que no, porque es que acá, por ejemplo, la dimensión va a ser 8, ¿sí? La dimensión es 8 y la prima parte es 3 y t más 1. Ah, no, sí, sí me sirve. A ver si sí me sirve, déjenme ver. 4. Por ejemplo, en este caso, en este polinomio que está aquí. ¿Quién es t? T es 1. T es 1. Así que t más 1 es 2. En ese polinomio, ¿sí? Pero estoy viendo de que realmente la dimensión no me sirve. Tendría que verificar con uno eh, o sea, este no me sirve para verificar si yo pensaba que me iba a servir, que no se valía el regreso. Bueno, queda ahí pendiente esa duda. Voy a seguir. A ver, aquí tengo como un comentario. Ah, alguien decía sí, pero no se decía qué. Ah, creo que era que yo decía que sí ya me veían. Eh, Uno puede decir más en esta cota. Puede decir de que si n es igual a 1, entonces la p parte divide a la dimensión, o sea, no solo sabemos que la dimensión está acotada inferiormente por esto, sino que vamos a saber que además es un múltiplo de la p parte, ¿sí? No estamos viendo tu presentación. Ah, perdón. Un momento. Que yo como que cerré, pero se me olvidó compartir de nuevo. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya. Ok. Que tenemos esta cota, pero además si n es igual a 1, o sea, la multiplicidad aquí es 1, entonces vamos a tener que la p parte divide la dimensión del ideal. O sea, no solo, aquí solamente estaba diciendo de que el ideal estaba acotado, pero ahora puedo decir de que la prima parte divide, ¿sí? Al orden del ideal. Obviamente en ese caso, a la dimensión del ideal, perdón. Obviamente en ese caso, estamos hablando que estamos en esta condición porque esta se da es cuando n es 1 y además esto. Así que si no se da alguna de las dos, por ejemplo, en particular, si n es igual a 1, aquí es simplemente si n es mayor que 1. En particular, si n es igual a 1, estamos en esta condición. Entonces podemos decir que la dimensión del ideal es mayor o igual a t veces la p parte y además es un múltiplo de la p parte.
Por lo tanto, como sabemos que es un ideal propio, sabemos que está acotada inferiormente por este, porque no puede ser todo el orden del grupo. Entonces, para ser propio, tiene que a lo máximo ser la dimensión igual al orden de G menos la P parte. Y entonces es un múltiplo de la P parte que está en este intervalo. Eso se puede decir, digamos que es algo más fino. Y la tercera parte del teorema nos dice de que si tenemos ya, no vamos a pensar en un polinomio mínimo así tan genérico, sino si tenemos que el polinomio mínimo tiene esta forma muy particular, que es de la forma x por x menos a la s, donde a es un número distinto de 0 del campo, y s es algún entero mayor o igual que 1, entonces podemos decir que la dimensión es igual a esto. Al orden de G, recordemos quién era lambda 1 de B. Lambda 1 de B es el elemento B, lo escribimos como combinación lineal de elementos del grupo, porque acordémonos que el grupo es una base. Entonces, el coeficiente que aparece acompañando en esa combinación lineal al neutro del grupo, ese coeficiente va a ser lambda 1 de B. Esta cosa que está aquí, no siempre es una fórmula. Fíjense que aquí ya no, en este tercer inciso no estoy suponiendo que el campo sea característica positiva. Puede ser característica cero o característica positiva. Y esto podría parecer una fórmula, pero no siempre es una fórmula, porque yo la vez pasada estuve hablando de que esta cosa, a ver, se lo voy a recordar. Aquí, sí, que si teníamos una matriz con polinomio mínimo de esta forma, entonces el rango era igual a la traza por A inverso, donde A es el A que aparecía en el polinomio mínimo. Y eso además era un elemento del subcampo primo. Y también mostré, bueno, también les hablé de que la traza de la representación regular de un elemento es igual al orden del grupo por lambda 1 de B. Resulta de que reemplazando, agarrando aquí en vez de A, colocando R de B, y aquí R de B, y reemplazando esta identidad dentro de esta, tenemos exactamente lo que nos está diciendo el teorema. O sea que el rango de R de B, es decir, la dimensión del ideal principal generado por B, es igual al orden del grupo por lambda 1 de B por A inverso. Pero recordemos que esta traza de A por A inverso es un elemento del subcampo primo. Entonces, esta identidad aquí realmente es una convención. Estrictamente, este es un número entero y esto es una clase que puede ser una clase módulo P, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir cuando igualamos un entero a una clase módulo P es que la reducción módulo P de dicho entero es igual a la clase con la cual lo estamos igualando, ¿sí? Y es en ese sentido que tenemos esta identidad aquí. O sea, conclusión, cuando el campo sea de característica cero, tenemos una identidad para obtener exactamente la dimensión del ideal. Pero cuando no sea de característica cero, lo único que vamos a estar diciendo aquí es en qué clase módulo P está, a qué clase módulo P pertenece la dimensión del ideal. Y eso es lo que digo aquí. El teorema 2.5 parte 3 da una fórmula exacta para calcular la dimensión de un ideal cuando f tiene característica cero. O sea, esta cosa ya es una fórmula, una identidad tal cual. Sin embargo, cuando f tiene característica positiva, dicho teorema solo nos dice cuál es la clase de la dimensión módulo P. Un corolario solamente del inciso 3 del teorema anterior. Es el siguiente. Tenemos todas las siguientes afirmaciones que realmente no las voy a usar todas. O sea, para cuestiones prácticas me voy a saltar este corolario para ir un poco más ágil. Y cuando vaya a usar alguna, porque no voy a usar todas, me regreso y les digo, vamos a concentrarnos puntualmente en este inciso. Entonces, continuamos. Este teorema fue un artículo que lo publicaron
en enero del año pasado, de hace un año. Estos dos investigadores, uno es del Politécnico de Turín y la otra es de la Universidad de Neuchâtel en Suiza, y ellos probaron de que la dimensión del ideal principal generado por B está acotado por G menos U y G menos 1, donde este U es tal cual como lo venía yo usando en el teorema anterior. O sea, si me tomo B y me tomo el polinomio característico que se escriba de la forma X a la U por un H de X, donde X ya no divide a H, entonces se va a tener esta cota inferior. Ellos lo probaron, pero dijeron de que además si B era un elemento que era idempotente, entonces iba a alcanzar la cota inferior, ¿sí? Y nosotros lo que aportamos fue esto de que la cota inferior se alcanza si y solo si 0 es una raíz simple del polinomio mínimo del polinomio mínimo de la representación regular derecha asociada a B. Este teorema es prácticamente una consecuencia directa del inciso 1 del teorema, de este teorema, del teorema de este inciso, ¿sí? Entonces, por eso les decía que este es uno de los teoremas más importantes, porque tiene muchas ramificaciones, implica varias cosas en distintas direcciones. Entonces, esto es simplemente un comentario aquí de cómo se obtiene esta cota. Esto es muy, muy bonito porque cuando, en el caso particular que uno esté trabajando con álgebras de grupo conmutativas semisimples, resulta de que siempre, para cualquier elemento B del álgebra de grupo, siempre se alcanza la cota inferior aquí. Eso también lo probamos. Vamos a hacer un ejemplo para mostrar un poco cómo funciona esto de que se alcanza la cota si solo si 0 es raíz simple. Entonces tomamos aquí, fíjense, aquí ya yo tenía la presentación. Me tomo G, el alternante de nuevo, el alternante A4, pero aquí lo trabajé fue sobre el campo F2, no como en el ejemplo de 6 que mostré hace un momento que trabajaba sobre F4. Entonces me tomo B, el elemento que se escribe como, aquí tengo todo ordenado. Me tomo B, el elemento que se escribe como X más X cuadrado por Y por X. Entonces el polinomio mínimo de ese elemento, de la representación regular asociada a ese elemento, lo voy a poner en variable Z porque como ya tengo X y Y para los generadores, entonces me pongo aquí variable Z. El polinomio mínimo se escribe así. Eso quiere decir que 0 es raíz simple del polinomio mínimo. También podemos decir de que el exponente de la potencia de X que hablábamos antes cuando escribíamos el polinomio mínimo en variable X es 1. ¿Y qué nos decía el teorema? Que cuando fuera 1, pues que la p parte iba a dividir a la dimensión del ideal. Entonces, por teorema 2.5 parte 2, la p parte de la 2 parte de A4 es 4. Entonces 4 divide la dimensión del ideal y la dimensión del ideal debe estar entre, les voy a recordar el inciso, es este, a lo que me estoy refiriendo es a esto, a esta partecita de aquí, nada más a esto. Que si n es 1, entonces la p parte lo divide y la dimensión va a estar entre t por la p parte y el orden del grupo menos la p parte. Aquí el orden del grupo sería 12, menos la p parte sería 4, entonces sería 8. Y aquí sería t por la p parte, pero vimos que el polinomio mínimo aquel solo tenía dos factores. Entonces el t es 1. Entonces la dimensión está entre 4 y 8, como lo digo aquí. La dimensión es un múltiplo de 4 que está entre 4 y 8. Eso quiere decir que la dimensión o es 4 o es 8. Y por otro lado, como el polinomio característico de
la representación regular asociada a B se escribe de esta forma. Y 0 es una raíz simple, precisamente por esto que veíamos antes, de que aquí no aparece ningún exponente. Entonces, por el teorema anterior, o sea, esta línea solamente la podemos afirmar por el teorema 2.5 parte 2, pero por el teorema anterior podemos ser más precisos y podemos decir de que realmente en ese caso se alcanza esta cota inferior. Porque si 0 es raíz simple del polinomio mínimo, entonces la dimensión es igual al orden de g menos u, donde u es eh, la, la multiplicidad de 0, la multiplicidad algebraica, ¿sí? Sí. La multiplicidad del 0 como raíz aquí de este polinomio característico. Entonces aquí queda que la dimensión es 12 menos 4 igual a 8. Entonces se obtiene que se alcanza la cota inferior en esta. Que no se asusten porque es que la cota inferior en esta es precisamente la superior de mi teorema, ¿sí? Mi teorema decía que estaban entre 4 y 8, pero esta es otra cota distinta. Tenemos dos cotas que están jugando juego ahí. Una es esta. A ver, ¿dónde está? Una es esta, que la dimensión está entre esto y esto. Y otra es esta, ¿sí? Y resulta que con la mía, con la primera de mi teorema, tenemos que la dimensión está entre 4 y 8 y aplicando la otra, tenemos que realmente es exactamente 8 en ese caso. Luego uno toma otro elemento aquí, B' que se escribe aquí. Aquí no importa qué forma tiene él. Lo que importa realmente es cómo es su polinomio mínimo y cómo es su polinomio característico. Aquí el polinomio característico 0 no es una raíz simple. Tomamos perdón, del mínimo. 0 no es una raíz simple del polinomio mínimo. Tomamos el polinomio característico y resulta de que por el teorema anterior, pues deberíamos tener que la dimensión debe ser mayor estrictamente que 8. Porque decíamos de que era un sí, solo sí. O sea que esta dimensión se alcanza a la cota inferior, que en este caso sería 12 menos la multiplicidad, pero la multiplicidad que es 4. Entonces sería 12 menos 4. Sí, solo sí. 0 se alcanzaba si solo si 0 era raíz simple, pero aquí 0 no es raíz simple del polinomio mínimo. Y entonces la dimensión es mayor. Y de hecho, utilizando aquel resultado que les hablé la vez pasada de que, bueno, que esta cosa, la dimensión de esto es realmente el rango de R de B, ¿sí? Y calculé el rango de esa transformación lineal, me dio 9, en efecto, no se alcanzó la parte inferior de la cota, y esto ocurrió porque la multiplicidad de z como raíz de m de b' no es 1, sino 2. Entonces, ahí vemos cómo sí es importante de que la multiplicidad del 0 como raíz del polinomio mínimo sea 1, o que es equivalente a decir que 0 es raíz simple, para que se alcance la igualdad en esta cota. A ver. Esto es lo que les comentaba hace un rato, de que en particular si el álgebra es conmutativa semisimple, para cualquier elemento siempre se va a tener que la dimensión está dada por el orden de G-1. Esa es una bonita implicación de esto. Bueno, entonces ya voy a pasar a otra parte de la plática. Si tenemos un anillo con un módulo distinto de 0, le vamos a llamar que es simple si no tiene sus módulos propios distintos de 0. Es decir, que es muy parecido a cuando se definen grupos simples, pero versión módulos. Se llama semisimple si se descompone como suma directa de sus módulos simples. Y se va a decir que el anillo A es semisimple si todo A módulo es semisimple. Resulta de que cuando
este matemático Heinrich Maske probó de que cuando estamos trabajando con el álgebra del grupo, va a tener de que este es un anillo semisimple si y solo si la característica del campo no divide el orden del grupo. Y cuando eso ocurra, uno puede tener una descomposición del álgebra de grupo como sumas de ideales que son simples como a módulos, como FG módulos en ese caso. Y esos ideales son generados por unos elementos que se les llaman idempotentes primitivos. Y ahora voy a mencionar qué significan idempotentes primitivos. Si tenemos un anillo y tenemos dos elementos, vamos a decir que son ortogonales, dos elementos x, y, vamos a decir que son ortogonales si x por y es lo mismo que y por x igual a 0. Y si tenemos un idempotente en el anillo A, es decir, ya lo hemos comentado antes que al cuadrado es igual a e, y ese tiene la propiedad de que siempre que lo escribamos como f más g, donde f y g son idempotentes, aquí me equivoqué, aquí era f idempotentes en A, ortogonales, o sea, siempre que escribamos a un idempotente como suma de ortogonales, de idempotentes ortogonales, eso implica de que uno es 0, uno de los sumandos es 0 o el otro es 0, entonces se dice de que ese idempotente es un idempotente primitivo. Y aquí vamos a recordar algunas propiedades que se tienen cuando estamos trabajando en el contexto de álgebras de grupo conmutativas semisimples. Si estamos trabajando con un álgebra de grupo conmutativa semisimple, vamos a tener todo lo siguiente. 1. Existe una colección única de ideales que son simples como R-módulos tales que el álgebra se descompone así. O sea, como R-módulo se descompone como suma de estos, donde estos ya no se pueden descomponer como suma de otros dos. ¿Sí? Es una descomposición, se podría decir, como suma de R-módulos simples o irreducibles, también se le llama. Todo ideal IJ de estos que aparecen en esta descomposición está generado por un único idempotente primitivo, o sea, un único idempotente con esa propiedad, y la colección de todos los generadores, de los únicos generadores de esos ideales, si uno los mete uno en una misma colección, resulta que esa colección es la colección de todos los idempotentes primitivos del álgebra de grupo. Les decía de que esto es en el contexto semisimple conmutativo, porque cuando estamos trabajando en el caso semisimple no conmutativo, no necesariamente los generadores de los ideales que aparecen en una descomposición del álgebra de grupo como suma de ideales que son simples como módulos, no necesariamente sus generadores son todos. No necesariamente son todos los idempotentes primitivos del álgebra, pero en el caso conmutativo sí. Y además, esta es la parte más importante de que si uno tiene cualquier ideal distinto de 0 en el álgebra de grupo, entonces ese se escribe como suma de algunos de estos, de algunos. Pues, o sea, que todo ideal se puede construir a partir de tomar bloquecitos que aparecen en la descomposición del álgebra. Y el idempotente generador de dicho ideal, yo me tomo un ideal y yo digo, bueno, ese se va a escribir como suma de algunos términos de aquí, vamos a decir de este y este. Entonces, el idempotente generador de ese ideal va a ser la suma de los idempotentes generadores de cada uno de los ideales que aparecían en la suma, en la descomposición de I. O sea, si I se escribe como la suma directa de IJ con J corriendo en J, de J es un subconjunto del conjunto de 1 hasta R, es decir, me estoy tomando algunos de estos. Entonces, su único idempotente generador es la suma de los idempotentes que generaban a cada uno de estos IJs. Eso nos va a servir más adelante para lo que sigue de la plática. Voy ahora a
compartir un momento la pizarra. Elías, en el teorema estás suponiendo también que los idempotentes son ortogonales. Ajá, lo que pasa es que ahí, como la suma de esa es directa, eso me va a implicar inmediatamente que son ortogonales. Ah, ok. Sí. Uno, ¿por qué lo ve? Porque imagínate que tengo un I1 y un I2. Ajá. Y este es generado por este es FG de un idempotente E1. Y este es generado por un E2. Ajá. Entonces, como la intersección de I1 con I2 es 0, entonces E1 por E2, que es un elemento que pertenece a I1, porque como estamos en conmutativo, esto lo puedo ver como E2 por E1, que es un elemento que pertenece obviamente a FG de E1, ¿sí? Por esto. Es alguien del álgebra por E1. Entonces, de la misma manera puedo decir de que está en I2 por este otro razonamiento, un razonamiento análogo. Entonces está tanto en el uno como en el otro la multiplicación de ellos dos, pero al estar en ambos, como la suma es directa, la intersección de ellos dos es 0. Y entonces el producto de 1 con E2 es 0 y inmediatamente son ortogonales. Ok. ¿Ya? Ujú. Gracias. Entonces eso va a estar ahí. Entonces ahora lo que quiero hablarles es de lo siguiente, fíjense. Tenemos, ahora voy a trabajar solamente sobre campos finitos, ¿sí? Porque todo lo que he hablado hasta la plática, hasta este momento, ha valido para campos arbitrarios. Entonces vamos a tomar un campo finito. Y luego que tomemos ese campo finito, vamos a tomar un grupo abeliano. Ajá. Y vamos a calcular el álgebra de grupo. Y lo que me preocupa, digamos, el problema de interés ahora va a ser el siguiente. Si yo me tomo un ideal en el álgebra de grupo, bueno, todo en el contexto, perdón, recordemos de que vamos a pedir que la característica del campo sea primo relativo. Característica de F, ¿sí? Ujú. Que la característica de F no divida al orden de G. ¿Eso para qué? Para poder tener de que entonces el álgebra de grupo es semisimple. ¿Y eso para qué? Para tener toda la teoría que les dije ahora, que por ejemplo, si yo me tomo este ideal y yo sé que él es generado por un idempotente. Un único idempotente. Y entonces ahora lo que nos preocupa es determinar la dimensión de cualquier ideal en el álgebra de grupo. Ajá, ¿cuál es la dimensión de I? ¿Cuál es? Y nosotros desarrollamos una técnica para calcular la dimensión explícitamente y que ya no es como antes que dependía que tuviéramos el polinomio mínimo, el característico. No, no, no. Es una cosa más elaborada. ¿Y cómo fue esa técnica? Bueno, empezamos por la siguiente observación. Si nosotros tomamos, recordemos que es el exponente del grupo. El exponente del grupo es igual al mínimo con un múltiplo de los órdenes de los elementos. Vamos a llamar O de G al orden de un elemento G. Es el mínimo con un múltiplo, o en inglés creo que se escribe el LCM, el least common multiple. El mínimo con un múltiplo de los órdenes Ujú. es el exponente del grupo. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, una raíz, sabemos que estamos en FQ, pero en alguna extensión de FQ, por ejemplo, exagerando, nos podemos ir a la clausura algebraica. Existe una raíz teta exponente de G primitiva de la unidad.
Y si nosotros hacemos la extensión simple f agregándole esa raíz, nosotros lo que vamos a obtener es que tenemos un campo que extiende a f. Ahora, puede que ya el f desde un principio contuviera una raíz exponente de g primitiva de 1 y entonces un teta de este estilo, y entonces esa extensión ahí lo que es de mentirita, ¿sí? Porque realmente termina siendo f de teta igual a f, ¿sí? Pero en general lo que tenemos es una extensión y nosotros tenemos esta álgebra de grupo que va a estar contenida naturalmente en esta. Resulta que sobre esta álgebra de grupo, sobre esta, si nosotros hacemos una descomposición como la que hablaba del teorema, de la implicación que me da el teorema de Maske, con i variando desde 1 hasta t, como suma de ij, vamos a decir j, como suma de ideales de estos que ya son simples como vamos a llamar este f, mejor doy una anotación para este, vamos a llamarlo así, no confundir con cuando tiene el CQ, simplemente así. Ese f negrita, vamos a llamarle f negrita. Entonces, cuando tenemos una descomposición como suma de ideales aquí, resulta de que a fuerza, estos ideales, que son ideales generados por unos idempotentes CJ, perdón, sobre álgebra de grupo, son múltiplos de idempotentes CJ. Entonces, a fuerza, esos realmente son así, ¿sí? O sea, son de dimensión 1. Cuando uno se va sobre este campo, la descomposición como suma de ideales que son simples como módulos, eso se le llamamos ideales minimales, para que se acostumbren les menciono, lo voy a llamar ideales minimales. Se le llama minimales porque cuando uno mira la retícula de ideales, estos son minimales en el orden de contención. Entonces resulta de que cuando trabajamos, nos tomamos el campo y le agregamos esto, tenemos un álgebra que contiene nuestra álgebra de grupo inicial, y cuando descomponemos esa como suma de ideales minimales, con la descomposición que me garantiza el teorema de Maske, entonces vamos a tener que todos estos ideales son realmente múltiplos de los CJ. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Fíjense que lo que estamos teniendo es que FG es igual a suma con J variando desde 1 hasta T de FEJ. ¿Qué nos quiere decir esto en términos de álgebra lineal? Nos quiere decir de que los CJs están formando una base de este espacio vectorial. Porque podemos ver a cualquier elemento como combinación lineal de los CJs de manera única, gracias a esta suma directa. Entonces, cuando la moraleja que tenemos de esto que he comentado ahora es que si tomamos el campo, le agregamos una raíz exponente de G primitiva de la unidad y nos vamos a esta álgebra de grupo más grande, entonces esta álgebra de grupo tiene la propiedad que si uno agarra los idempotentes, y por cierto, si esto se cumple, todos estos son de dimensión 1 y aquí tengo dimensión orden de G, a fuerzas porque este T es igual al orden de G, ¿sí? Entonces aquí hasta uno ya puede ser más explícito. Poner aquí hasta el orden de G. Si uno se toma estos que son los idempotentes primitivos, se va a tener que esto es una base. ¿De quién? Del álgebra de grupo más grande. Tenemos un álgebra de grupo grande y otra más chica. Es base de f de g. Pero nosotros sabemos que en el álgebra de grupos tenemos otra base, ¿verdad? Que es el grupo mismo.
Entonces ahora lo que me voy a concentrar es en explicar de que realmente esas dos bases están conectadas de una manera muy, muy particular. Y es la siguiente. Resulta de que nosotros tenemos este campo que es extensión de que es el que le agregamos la raíz exponente de G. Entonces tomamos el grupo de Galois. Voy a anotarlo como una G garigoleada. Así. Entonces tomamos el grupo de Galois de este sobre este. Entonces resulta que este G garigoleada actúa. Ah, bueno, y había dicho de que el álgebra de grupo esta tiene dos bases. Una que tiene la base G, y tiene la base dada por los EJs, con J variando desde 1 hasta el orden de G, que son los generadores de los ideales, pero los ideales que aparecen en la composición de esta álgebra son todos de dimensión 1. Entonces resulta de que el G garigoleada actúa en la base G y actúa en esta otra base. Ahora les digo cómo. En G, resulta de que aquí esta es una extensión de campos finitos, entonces es cíclica. Entonces es el grupo cíclico generado por el morfismo de Frobenius, que es el morfismo de Frobenius, vamos a llamarlo alfa, cuando alfa morfismo de Frobenius, que lo que hace es que nos agarra los elementos y los eleva a la Q. ¿Sí? Los eleva a la Q. Recordemos que este F era FQ. Y entonces si nosotros queremos hacer actuar el grupo G garigoleada en el grupo G, en la base G de F de G, pues nosotros podemos hacerlo actuar elevando a la Q. O sea, nosotros vamos a agarrar un elemento de G y nos agarramos el morfismo de Frobenius y vamos a decir, bueno, el morfismo de Frobenius va a actuar en G, por definición, como G a la Q. Y eso nos define una acción. ¿Por qué? Porque como el grupo es abeliano, recordemos que cuando estamos en grupos abelianos, el elevar a la n, si uno se toma cualquier x y lo manda a la n, entonces esta cosa es un morfismo. En cualquier grupo abeliano, el elevar a algo es un morfismo. Pero si uno eleva, además, voy a poner aquí, además, si n es primo relativo con el orden del grupo, ya esa cosa resulta ser un automorfismo. Entonces vamos a llamar este F, entonces F es auto. Esto es como una observación de comentario de teoría de grupos. Entonces aquí yo estoy elevando a algo, como el grupo es abeliano, elevar a algo es un morfismo. Pero como ese algo, ese Q, es primo relativo con el orden del grupo, porque estamos suponiendo, todo esto lo hacemos bajo la suposición de que la característica de F no divide al orden de G. Y decir esto es equivalente a decir de que Q es primo relativo con el orden de G. Entonces aquí tenemos que realmente multiplicar por alfa es realmente evaluar, hacer actuar por un automorfismo del grupo G, ¿sí? Actuar por evaluación. Y obviamente ya si tomamos cualquier potencia, porque recordemos que el grupo de Galois es cíclico generado por alfa, pues entonces sería aplicar esto sucesivamente. Entonces, si elevar a la i, entonces aquí aparece a la i. Si, por ejemplo, si hiciera la 2, tendría alfa actuando en alfa en G. Y aquí quedaría alfa
Y alfa actuando en G es G a la Q. De aquí sería G a la Q a la Q. Entonces sería G a la Q, Q por Q, Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces así, esta es la acción que vamos a definir del grupo de Galois del G garigoleada en G. Ahora, hay otra, el grupo de Galois también actúa en esta otra base. Esta otra base vamos a darle un nombre para no estarla escribiendo siempre de manera larga. Voy a llamarla eta. G garigoleada actúa en eta. ¿Cómo actúa en eta? Bueno, vamos a ver cómo actúa. La acción de G garigoleada en eta viene dada de la siguiente manera. Una observación. Acuérdense que estos idempotentes son idempotentes generadores de ideales que eran minimales en la descomposición del álgebra esta. O sea, esta se escribe como suma, con i variando desde 1 hasta orden de G, de f de j. Todos estos son ideales. Entonces, estos son idempotentes primitivos. Para yo probar, y como yo les comenté antes, cuando uno tenía idempotentes primitivos que aparecían que eran generadores de ideales que aparecían en una descomposición del álgebra de grupo como suma directa de ideales, entonces todos estos idempotentes primitivos, esta colección ya me daba la colección de todos los idempotentes primitivos del álgebra de grupo. Y les dije que en el caso de que el álgebra fuera no conmutativa, eso no se iba a tener necesariamente. Pero en el caso conmutativo sí se tiene. Entonces, realmente, si yo quiero probar que G garigoleada actúa en eta, yo simplemente debo probar de que cuando yo me tome el morfismo de Galois y lo haga actuar en un idempotente F de eta, que es un idempotente primitivo, entonces que esta cosa me da otro idempotente primitivo con la acción que voy a definir. Y la acción que se define es la siguiente. Si yo me tomo un F, entonces ese F se escribe como combinación lineal de elementos del álgebra, del elemento del grupo, ¿sí? Recordemos que el álgebra del grupo tiene G como base. Y vamos a hacer actuar el morfismo de Frobenius de la manera más natural. ¿Cuál es la manera más natural? Como el morfismo de Frobenius lo tenemos definido aquí en términos de esta extensión, entonces vamos a definir el alfa actuando en F como alfa evaluado en los coeficientes. Es una manera muy natural, ¿sí? Como lo más natural que uno se pudiera imaginar. A ver, tengo una combinación lineal, los lambdas estos están en el campo F grande, y ¿de qué manera pudiera ser uno actuar aquí? Pues esta es muy natural, evaluando los elementos del campo F grande, y eso está bien definido porque el alfa no lo tomamos como el morfismo de Frobenius asociado a esta extensión de campos. Entonces tenemos aquí otra acción. Eso nos da una acción. Ahora mismo no voy a probar por qué nos da una acción, pero eso nos da una acción. Hace un momento pensé que tal vez lo probaba, pero no, mejor resumámoslo. Esto tengo dos acciones. Entonces, esta G cursiva actúa en G y G garigoleada actúa en eta. Actúa en ambos. Y lo que vamos a probar, lo que les voy a mostrar es que este G y este eta realmente son en esencia los mismos. Es decir, aquí tenemos un G garigoleada conjunto, G es un G garigoleada conjunto y eta es un G garigoleada conjunto. Y yo voy a probar de que G y eta son isomorfos como G garigoleada conjuntos. O sea, tenemos G, tenemos eta, y voy a probar de que son isomorfos como G garigoleada conjuntos. Pero antes de eso, debo dar
unas observaciones, y es la siguiente. Son las siguientes. Imaginemos que el grupo es abeliano, ¿verdad? Entonces tomamos una descomposición del grupo como producto de cíclicos. Pero me Descomponemos el dirás, grupo. ya mis bolas, ¿eta no era el álgebra de Frobenius sobre el campo grande? ¿O qué cosa No, era eta? No, esta es la base de... la base de esa que usted acaba de decir. Ok, La base del álgebra sobre el campo grande. Del álgebra de grupo sobre el campo grande. la base formada por los idempotentes, ¿verdad? Eso. Exactamente. La que está formada por los idempotentes. Ah, sí, Pero ya vi, sí, gracias. no es el álgebra de grupo sobre campo grande, sino la base formada por los idempotentes del álgebra de grupo sobre campo grande. ¿Sí? Sí, Entonces, descomponemos el grupo como producto de cíclicos. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a colocar aquí una observación, que realmente es un resultado, un lema, algo así, pero le voy a colocar aquí como para platicarle el resultado. Una observación, y es que eh, mm, si uno se toma, déjenme ver porque no me acuerdo muy bien de la, es que ahora viene como una formulita y no quiero equivocarme, así que voy a bajar aquí hasta que la vea y ahí sí se las digo. A ver, esto es lo que me interesa. Ah, bueno, ya lo voy a dejar aquí. Eh, G garigoleada, esta G garigoleada, voy a seguir con las diapositivas, porque aquí está escrito en esencia lo que necesito. Esta G garigoleada es la que yo les estaba escribiendo, ¿sí? El grupo de Galois del campo grande sobre el campo chico. Y yo les dije que actuaba en G y también actúa sobre eta. no se está viendo la pantalla. Ah, perdón. Que a veces cierro y se me olvida abrir de nuevo pero díganme, cuando sea así, díganme, porque si no, díganme si ya lo ven. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, esta garigoleada es la que les estaba mostrando y dijimos que actúa sobre el grupo y sobre la otra base que es dada por idempotentes primitivos, que son los idempotentes primitivos del álgebra grande. Entonces, si uno se toma un valor propio de la transformación LI, ¿quién es LI? Bueno, vamos a ver quién es LI porque la definí antes. LI es multiplicar por, bueno, vamos a ir con calma, vamos a ir desde aquí. Sí, desde aquí. Entonces, si tenemos el grupo, lo descompongo como producto de grupos cíclicos, ¿sí? CN1 hasta CNS. Sabemos que esa descomposición no es única. Yo voy a agarrar una y ya la dejo fija. Y vamos a tomar de que cada uno de estos cíclicos, de estos CNI, está generado por un XI, y lo vamos a ordenar como 1, XI, XI a la 2, hasta XI a la NI menos 1. Y vamos a llamar RI a el campo, perdón, aquí en la diapositiva le llamé K, no le llamé F negrita, sino K. O sea, tenemos un campo, uno es F y el otro es la La extensión. extensión. A la extensión la llamé K en las diapositivas, no la llamé F negrita. Pero entonces para que lo tengan en cuenta, el K es el campo grande. Entonces, si tomamos el campo grande restringido, pero el álgebra de grupo del campo grande sobre cada uno de estos, de cada uno de estos cíclicos que aparecen en la descomposición de G, entonces vamos a definir la transformación lineal definida sobre estas álgebras de grupos más chiquitas que resulta de multiplicar por XI a la izquierda. Ese L es como de left y el I es como asociado al XI. O sea, todo es muy sugestivo. Entonces, LI evaluado en un Y es multiplicar por XI a la izquierda. Y resulta, bueno, vamos a denotar al conjunto de los gamma y J sub I, con J sub I variando desde 1 hasta NI, el espectro de LI, es decir, el conjunto de valores propios de esta transformación lineal. Y vamos a denotar a EI J sub I con J sub I variando desde 1 hasta NI, la colección de los idempotentes primitivos de esta álgebra de grupo más chiquita, definida sobre el grupo cíclico.
Y vamos a llamar a CI el inverso del orden del grupo cíclico CNI módulo P. Cada uno de estos es invertible porque recordemos que el orden, que la característica del campo no divide el orden del grupo. Entonces todos estos, cualquier subgrupo del orden de G es invertible en su orden módulo P. Entonces resulta de que tenemos el siguiente teorema. Todo esto es preparando terreno para una aplicación muy bonita que vamos a ver más adelante, pero es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Ya más adelante voy a dar un ejemplo muy que se pueden apreciar las cosas muy en la práctica, muy bonita, y se va a ver de que no es tan enredado como se puede ver de pronto todo en abstracto. Asumiendo la notación anterior, ahora fíjense, teníamos el álgebra de grupo grande, ¿verdad? Ahora nos vamos el álgebra de grupo sobre el campo grande. Ahora nos vamos a concentrar en álgebras de grupo sobre vamos a tomar álgebras de grupo definidas de los grupos cíclicos que aparecen como descomposición del G, pero sobre el mismo campo S grande. Y nos vamos a concentrar en sus idempotentes primitivos. Y resulta que los idempotentes primitivos sobre estas álgebras RI tienen vector de coordenadas con respecto a esta base ordenada con este orden que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. Es decir, hay tantos idempotentes como valores propios. Estos gamas son valores propios de la transformación LI. Entonces, para cada valor propio tiene uno un idempotente y lo puede construir de la siguiente manera. Tiene vector de coordenadas esta. Y además, si uno se toma el producto de... ¿Aló, me oyen? Que Sí, se te fue la escuchamos. señal. sí. ¿Cuánto tiempo se me fue? Se me fue hace mucho. Ni me di cuenta. No, 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 hace no, unos con el segundos. teorema. menos de Ah, un ok. minuto, menos de un Listo. segundo. Ok. Entonces les decía de que ahora nos vamos a concentrar en estas álgebras de grupos más pequeñas, que son definidas sobre el mismo campo grande que tenía antes, pero tomando sobre los grupos cíclicos que aparecen en esta descomposición. Y la idea es, la idea es, la idea es que tenemos G como Cn1 hasta Cns, y vamos a encontrar una manera, le voy a llamar K. Recordemos que K es el mismo que yo llamé antes F negrita. Entonces, tenemos una manera de que al calcular la primera parte de... Les dije que estoy interesado en probar un isomorfismo entre G y eta, de G garigoleada conjuntos. G garigoleada conjuntos. Pero antes de probar eso, necesito hacer un poquito de trabajo por otro lado, que en un principio puede verse un poco disconexo, pero ya después lo van a ver como que todo es parte de lo mismo. Y es que nos vamos a concentrar en calcular los idempotentes primitivos de estas álgebras más chicas. Estas son álgebras que viven ¿en dónde? Que viven aquí, en K de G. ¿Sí? Entonces, estas álgebras más chicas, resulta de que al calcular uno los idempotentes primitivos de cada una de estas, que son más sencillas, ¿no? Porque de cierta manera ya esto es un grupo cíclico, ya no es un grupo abeliano. Entonces, son unas álgebras de grupo más sencillas y vamos a calcular los idempotentes primitivos de aquí. Y lo que yo afirmo es que aquí hay NI idempotentes primitivos, hay NI idempotentes primitivos, cada uno asociado a un valor propio
de LI, donde LI es la transformación lineal que les dije hace un momento, que, perdón, no va de G, sino que va del álgebra chica, que lo que hace es multiplicar, o sea, si me tomo un Y, lo que hace es multiplicar por XY a la izquierda. Que de hecho aquí como que no importa mucho si es a la izquierda o a la derecha, porque estamos trabajando con cosas que son conmutativas, ¿sí? Asociado a un valor propio de aquí, es decir, esta transformación lineal va a tener NI valores propios y cada valor propio está asociado a un idempotente primitivo del álgebra de grupo. ¿Y de qué manera está asociada? Por una fórmula por una fórmula del siguiente estilo. Pero en un momento les voy a compartir una la diapositiva. Por una fórmula del siguiente estilo. Y es esta. Dado un valor propio de esa transformación lineal, uno se toma el inverso del CNI, del grupo cíclico CNI, módulo P, y lo multiplica por este elemento. 1 más el valor propio gamma i elevado a la ni menos 1 por xi, más gamma i elevado a la ni menos 2 por xi a la 2, y así sucesivamente. Y esta cosa nos da un idempotente del álgebra de grupo, esa que le llamé, aquí se ve como R negrita, pero esta es K de CNI, o sea, es esta, ¿sí? Entonces, por cada valor propio tengo un idempotente. Y entonces ya voy a definir, tengo un idempotente primitivo de aquí. No, pero esperen, todavía falta algo. Y resulta también que si uno se toma los idempotentes primitivos, si uno se toma cualquier, voy a volver de nuevo a la diapositiva. Entonces, vamos a calcular idempotentes primitivos. Están dados por la fórmula E de un gamma J igual a CI, donde CI es el inverso de CNI módulo P. Lo multiplicamos por bla, bla, bla. Ahora mismo no me acuerdo de la fórmula. Esa que ahora vamos a ver en un momento, pero la cuestión es que a cada valor propio le asocio un idempotente primitivo de esta álgebra. Esto es idempotente primitivo de el álgebra K de CNI. Y resulta de que si uno se toma para cada I, se toma, por ejemplo, por aquí un idempotente E1, un E2, hasta un ES, y los multiplica todos. Cada uno perteneciendo al álgebra de grupo. No puedo decir que pertenece aquí, sino más bien al álgebra de grupo asociado a ese grupo cíclico. Entonces, si uno multiplica todos, entonces esta cosa se porta muy bonito y nos da un idempotente. Esto está aquí en particular, es alguien de aquí y es un idempotente primitivo del álgebra esta. Con esa observación dicha, podemos pasar a hacer la siguiente observación. Y es que si el grupo, yo ya lo tengo descompuesto como producto de cíclicos de los XY, con GS como algo del estilo, recordemos que GS va a ver como CN1 hasta CNS, y este es generado por un X1, este es generado así hasta un XS. Entonces cualquier elemento de GS puede ver como producto de potencias de estos XY, con I variando desde 1 hasta S, y obviamente los LI se tienen que mover hasta el NI-1, desde 0 hasta el NI-1 correspondiente, ¿sí? Que aquí yo no dije mucho detalle de los LI, pero en el contexto se entiende. Y lo que vamos a hacer es que cualquier elemento del grupo que se escriba de esta forma, lo vamos a mandar al idempotente, al producto de los E de gamma I a la LI, donde E de gamma está dado de esta forma. Y resulta de que con esta asignación, eso me da un isomorfismo de Hegar y Golea conjuntos. Es decir, que si yo me tomo el U y me tomo el morfismo de Frobenius, que lo denoté por alfa,
y luego actuar un elemento del grupo. Esto es simplemente un elemento del grupo, pero escrito como producto de potencias de los generadores. Entonces resulta de que U de el Frobenius actuando un elemento del grupo es lo mismo que el morfismo de Frobenius actuando en la imagen bajo U de dicho elemento. Entonces, conmuta con la acción. Entonces eso me implica de que U es un isomorfismo de Hegar y Goliat conjuntos. Y bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, vamos a ver un momento. Déjenme ver. Tengo que cerrar aquí, creo. Dale. Uy, pero quedó eso allá. Yo no sabía que eso quedaba así. Voy a borrar eso. Ah, ya se borró. Muy bien. ¿Para qué sirve eso? Momento. Voy a volver a la pizarra. Entonces tenemos que estos son, tengo aquí productos de XI a la LI y aquí lo mando a productos de E de gamma I a la LI. Esta cosa es, vamos a llamarlo U, es un isomorfismo de Hegar y Goliat conjuntos. Entonces lo que tenemos es que el grupo Hegar y Goliat actúa en G y el Hegar y Goliat actúa en eta y además actúa de una manera de que estos son isomorfos como Hegar y Goliat conjuntos. Y eso nos va a servir de la siguiente manera. Y es que como nosotros todavía hace falta hacer un comentario más. Voy a borrar aquí. Y es que nosotros estamos interesados, nuestro problema principal es calcular la dimensión de un ideal I en el álgebra chica. ¿Sí? En el álgebra chica, y nos fuimos por acá a un álgebra más grande. Pero resulta que todo ideal del álgebra chica, como estamos en el caso semisimple, es generado en idempotente. Y hay un teorema que nos dice que siempre que tengamos, al menos para campos finitos, siempre que tengamos un idempotente del álgebra esta, de un álgebra semisimple conmutativa sobre un campo finito, entonces ese lo vamos a poder escribir si el idempotente es primitivo, aunque no sea primitivo, después vamos a ver qué pasa cuando no es primitivo, pero supongamos lo primitivo. Si el idempotente es primitivo, lo vamos a poder obtener. Entonces existe un F sobre K de G idempotente primitivo tal que el que está sobre el álgebra más chica se obtiene como la suma sobre la órbita de F sobre los elementos que están sobre la órbita de F. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Hegar y Goliat actúan en eta, ¿verdad? Y esta es la colección, les había dicho que tenía todos los idempotentes primitivos del álgebra grande. Todos están ahí, en eta. Entonces, lo que dice ese teorema es que siempre que tengamos un idempotente de álgebra chica, existe un idempotente primitivo en el álgebra chica, existe un idempotente primitivo en el álgebra grande, tal que ese idempotente primitivo se escribe como la suma de todos los que estén en una órbita. Entonces, nosotros sabemos que G actúa en eta, ¿verdad? Entonces, si este fuera eta, lo partimos en órbitas, y lo que nos está diciendo es que siempre que tenemos un idempotente primitivo en el álgebra chica, podemos encontrar una clase aquí, una órbita, de manera que si sumamos todos los idempotentes que están en esa órbita, esa suma de todos nos da precisamente el idempotente primitivo que habíamos agarrado inicialmente. Eso se le llama el argumento del descenso de Galois. Argumento del descenso de Galois. Eso es solo cuando la extensión se construye así, ¿verdad? Con una raíz Exacto. primitiva. Nada más ahí, ¿verdad? Sí.
Argumento de descenso de Galois. Supongo que le llaman descenso, me imagino que porque se toma un idempotente aquí, calcula su órbita y suma todo lo que está en una órbita y ya cae en un idempotente primitivo de abajo. Entonces como que está descendiendo. Y lo de Galois me imagino que es porque las órbitas que se están calculando es bajo la acción del grupo de Galois. Entonces supongo que por eso le llaman así, el argumento del descenso de Galois. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Ah, bueno, porque es que hasta ahora yo les he dicho que tenemos un isomorfismo aquí de G conjuntos, G Garigolea conjuntos. Y entonces, ¿qué pasa si yo me tomo un idempotente? Imaginemos aquí un idempotente primitivo en el álgebra de chica. Y entonces, este se escribe así, fíjense. Este se parte como suma de estos, ¿verdad? Que están aquí. Entonces podemos escribir esto como FG, la suma. De hecho, esa suma es directa, porque cada uno de los idempotentes en el conjunto eta son ortogonales 2 a 2. Entonces, cuando uno haga actuar, los que queden dentro de una misma clase, dentro de una misma órbita, son ortogonales 2 a 2. Y entonces, si este se escribe así, el E se escribe como suma de idempotentes ortogonales 2 a 2, y eso me implica que se va a tener una suma de este estilo, con X corriendo en O de F, de FGX. En otras palabras, estamos descomponiendo al ideal, lo estamos descomponiendo como cosas más chiquitas. Y cuando nosotros lo que nos interesa es calcular la dimensión de esta cosa, ese es nuestro principal problema. Entonces, cuando nosotros calculemos eso, va a ser la dimensión de esto, que va a ser igual a la suma, porque como es una suma directa, vamos a tener que, es la suma de las dimensiones de estos FGX, con X corriendo en O de F. Bueno, todo esto es dimensión sobre F, porque acordemos, ahora sí hace falta decir sobre quién, porque hay varios campos en juego. Pero resulta de que esta dimensión se puede ver de que la dimensión del ideal generado por X sobre el campo F es igual a la dimensión sobre el campo K del ideal generado sobre K de G de X. Y entonces, pero recordemos que este X es un idempotente primitivo que está en eta. Y para los idempotentes primitivos de eta, teníamos que el ideal principal generado por esos idempotentes era realmente de dimensión 1. Por eso fue que dijimos que eta era una base. ¿Sí? Porque se tenía eso. Y entonces esta cosa es 1. Y entonces estamos sumando 1 tantas veces como corriendo sobre en la órbita de F, y entonces lo que tenemos es que esto es la cardinalidad de la órbita de F. ¿Sí? Pero, en principio, esto que tenemos aquí, ustedes dirán, bueno, Elías, pero aquí este resultado que nos estás diciendo es puramente teórico, porque simplemente nos está diciendo que la dimensión es igual al tamaño de la órbita de un F, tal que ese F satisfaga la propiedad de que el E se escriba como la suma de los X en la órbita de ese F, que ese F existe por el argumento del descenso de Galois. Pero ese F, ¿cómo lo consigues? Porque si solo tuviéramos esto así, sería algo teórico y que, bueno, en la práctica, ¿cómo lo uso? ¿Sí? A problemas ya concretos, ¿cómo lo aplico? Y en lo que me lo va a permitir aplicarlo en problemas concretos va a ser este isomorfismo de G conjuntos que construí aquí hace un momento. Ahí es donde se conectan esas dos cosas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si yo tengo un idempotente primitivo acá, entonces ese va a estar asociado a la órbita, a una órbita de aquí bajo de este eta. ¿Sí? Supongamos que eta lo parto en órbitas. Pero como yo tengo aquí un isomorfismo de G Garigolea conjuntos con el inverso de este U, que va a ser también un isomorfismo,
Un isomorfismo de conjuntos satisface que su inverso también es un isomorfismo de conjuntos. Entonces, cuando yo me tome la órbita, si yo me tomo la imagen inversa, yo voy a poder obtener aquí una... Esperen un momento y les muestro la diapositiva. A ver, sí, aquí. Entonces tenemos que este es un isomorfismo de Hegar y Golea conjuntos. Vamos a llamar a D, vamos a llamar D el inverso. El inverso me manda elementos idempotentes primitivos de eta en el grupo G. Entonces, cuando yo tenga órbitas de aquí de eta, me lo va a mandar en órbitas bajo la acción de G. Y entonces eso lo que nos da es la siguiente aplicación. Por lo que acabo de decir hace un momento, la dimensión, si yo tengo un... A ver, no es esto, aquí. Si yo tengo un idempotente primitivo en el álgebra de grupo y D es el inverso de U, entonces la dimensión sobre F del ideal generado por F va a ser el peso. Ahora les digo qué significa el peso. Del inverso de U evaluado en F. ¿Qué es el peso de un elemento? Vamos a anotar aquí un poco. Si nosotros escribimos un elemento de la álgebra de grupo, cualquiera se ve así. ¿Sí? Cualquiera se ve así. Y vamos a llamar el soporte de F va a ser igual a la cardinalidad del conjunto de los Gs en G, tales que lambda G es distinto de 0. La cardinalidad de ese conjunto. Es decir, nos está diciendo cuántos elementos del grupo realmente aparecen en la combinación de F en la expresión de F como combinación lineal de elementos del grupo G. Ese es el peso, ¿no? Ajá, el soporte de F, no, perdón, el soporte, es que me equivoqué, el soporte no es la cardinalidad, el soporte es el conjunto, y el peso, ahora sí, como decía el profesor Rogelio, el peso es la cardinalidad del soporte, ¿sí? Este es el soporte son los G en G tales que lambda de G es distinto de 0, en esta combinación. Y el peso son la cardinalidad del soporte. Eso en términos más sencillos, para que lo visualicen más sencillo es, pensamos en el vector de coordenadas de F y pensamos en cuántas entradas tiene distintas de 0. El número de entradas distintas de 0 al vector de coordenadas de F es esto, el peso. Y resulta de que teníamos un isomorfismo que iba de G a eta, de un isomorfismo U, de Hegar y Golea conjuntos, y tenemos uno que es el D, que llamamos inverso, el inverso de U. El inverso de U que lo llamamos D. Y entonces resulta de que si nosotros queremos calcular la dimensión del ideal, esto es igual al peso del inverso de U evaluado en F. Así que es algo muy sencillo de calcular porque es el número de entradas del vector de coordenadas de este elemento que son distintas de 0. Es muy sencillo de calcular, pero es muy sencillo de calcular bajo el supuesto que nosotros conozcamos el inverso de este D, el inverso de este U, que es D. Y para calcularlo, vamos a usar, ahora se conecta con lo que les expliqué antes de que calculábamos los idempotentes primitivos. Vamos a verlo, digo que ya vamos a verlo en un ejemplo. Les voy a mostrar ya un ejemplo donde empiezo a aplicar esto. Cómo calculamos el U, cómo calculamos el D y cómo calculamos la dimensión de los ideales. Voy a cerrar aquí. Ok. Pero esperen. Quedó eso ahí. Listo. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos F, el campo F3, tenemos el grupo abeliano, el cíclico de orden 2 por el cíclico de orden 4. El cíclico de orden 2 lo vemos como el generado de X1, entonces solamente tiene 1 y X1, porque tiene el tamaño 2. Y el de orden 4 tiene a 1, al X2 a la 2 y al X2 a la 3.
Estos son grupos cíclicos de orden 2 y 4 respectivamente. Y nos vamos a tomar una raíz en alguna extensión de f del polinomio z cuadrado menos z menos 1. Esta gama resulta que tiene la propiedad que su cuadrado es una raíz cuatroésima primitiva de 1. Y entonces ya puedo hacer la construcción del k. No sé si se acuerdan que tenía que tomar una raíz exponente de g primitiva de 1. El exponente de este grupo es precisamente 4. El mínimo con un múltiplo de los órdenes de los elementos aquí es 4. Entonces ya estoy construyendo el campo K, agregándole una raíz exponente cuatroésima primitiva de la unidad. Eso se le llama que es un campo de descomposición para G. Yo aquí no he mencionado qué significa campo de descomposición, pero para fines de la plática entiendan que campo de descomposición es un campo tal que la descomposición como ideales minimales de la álgebra de grupo es una descomposición con ideales de dimensión todos de dimensión 1. De dimensión todos 1. Entonces tomamos LI como en el teorema anterior, les decía que era multiplicar por XI por la izquierda, y gamma de LI el espectro para I igual a 1 y 2. Entonces, cuando es multiplicar por X1 en el álgebra de grupo K de C2, resulta de que la transformación lineal esa tiene el valor propio 1 y 2. Y cuando es multiplicar por X2 en el álgebra de grupo K de C4, tiene estos valores propios. 1, gamma cuadrado, gamma a la 4, que es igual a 2, y gamma a la 6. Y el teorema, uno de los teoremas que vimos anteriormente nos dice que los vectores de coordenadas, que los idempotentes primitivos de estas álgebras de grupo, tenían una forma muy particular. No sé si vamos a volverla a ver un momento para que lo recuerden. Era que eran así de esta forma. Para cada valor propio yo podía construir un idempotente primitivo con esta formulita, donde este 6 era el inverso de CNI módulo P. Y esto es un valor propio que uno se ha tomado de estos que tenemos acá. Entonces voy a construir los vectores de coordenadas de los idempotentes primitivos ven así usando esa formulita que les dije. Y lo bonito es que ahora para construir los idempotentes los vectores de coordenadas de los idempotentes primitivos del álgebra grande, simplemente uno tiene que calcular los productos que se llaman de Kronecker o producto tensorial de matrices. Que lo que nos dice, acordémonos cómo es el producto de Kronecker. Voy a anotar un poco. Producto de Kronecker es que, por ejemplo, si yo tengo un vector aquí, tengo otro acá, entonces yo por cada entrada de esta voy a meter todo ese vector multiplicado por este término. Entonces quedaría algo como así. Eso por todo el vector, la primera entrada. Después el segundo acá, por todo, este sería segunda entrada. Este sería primera entrada de este vector. Primera, segunda. Y entonces así. Esto es lo que se llama producto tensorial de vectores, pero está definido en términos de producto tensorial de matrices. Y ahora si yo tomo lo multiplico por este, obtengo ¿cuántos? 4 vectores, y esos van a ser los vectores de coordenadas de los idempotentes primitivos del álgebra K de G. ¿Sí? Y si yo me tomo y me calculo el producto de Kronecker, se llama producto de Kronecker también, con todos estos obtengo otros 4 y así obtengo todos los 8 idempotentes primitivos de esta álgebra grande. Y es bonito porque es simplemente aplicar el cálculo de los idempotentes que ya tenía sobre las álgebras más chicas, que ya a su vez venían dados por una fórmula muy particular. Entonces cuando hago eso, lo que obtengo es esto. Calculo el producto de Kronecker o producto tensorial de vectores. Y fíjense, aquí queda 2, aquí sería 2, 2, 2, 2. Por ejemplo, aquí se ve mejor. 2 por todo este vector sería 2, 2 gamma 6, pero 2 gamma 6 es gamma 2.
X sería 2 por 2, que es 1, porque estamos en módulo 3. Aquí sería 2 gamma 2, que es gamma 6. Y así lleno nuevamente con esa misma con ese mismo principio calculo todos los demás productos. Y resulta que con estos vectores, acuérdense que el teorema nos decía, porque ustedes les voy a recordar para qué es que queríamos eso. El teorema nos decía que nosotros necesitábamos un isomorfismo D para evaluarlo en F y calcular su peso. Si calculo ese inverso de U, lo evalúo en F, calculo su peso, ya tengo la dimensión del ideal. Y estos idempotentes que estoy calculando acá, estos vectores de coordenadas, me van a permitir calcular el D. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues de la siguiente manera. Si tomamos el isomorfismo U que yo hablaba antes, en este ejemplo particular, se vería de esta siguiente manera. Me fijo una raíz 2ª primitiva de 1 y 4ª primitiva, porque acordémonos que los grupos cíclicos con los que estamos trabajando son de orden 2 y 4. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Para cada elemento del grupo le voy a asignar aquí su imagen. Ya yo tengo el grupo, una observación. El grupo lo vamos a ordenar lexicográficamente. En este caso eso significa de que vamos a escribir x1, x2, x2 a la 2, x2 a la 3. O sea, vamos a pensarlo con el orden lexicográfico teniendo x2 menor que x1. ¿Sí? El orden lexicográfico teniendo x2 menor que x1. Y entonces yo tengo un orden en G, tengo este isomorfismo de G conjuntos que va de G a eta, eso me induce un orden en eta. Y entonces realmente lo que tengo yo es una transformación de cambio de bases, porque ya tengo dos bases ordenadas, ¿no? Dos bases ordenadas y tengo una biyección entre ellas, entonces tengo una transformación de cambio de bases. Y esa transformación de cambio de bases la puedo describir por una matriz, porque ya no estamos hablando simplemente de una biyección, sino de una transformación lineal. Entonces, si nosotros tomamos la matriz de esa U, de esa transformación U, y le calculamos la inversa, entonces ya tenemos la matriz de el inverso de que queríamos calcular. Y la matriz de esa U viene dada de la siguiente manera. Por cada elemento de aquí, yo calculo aquí, cada elemento del grupo, yo calculo el idempotente que le corresponde. Pero ese idempotente que le corresponde acá en eta, ya yo calculé todos sus vectores de coordenadas que están dados aquí. Entonces, lo único que interesa ahora es, si yo tomo el neutro, mirar cuál de estos vectores le va a corresponder bajo el isomorfismo. Si yo tomo x2, mirar cuál de estos vectores le corresponde. Y esos vectores se los calculo teniendo en cuenta qué idempotente le toca, qué idempotente es imagen de ese elemento, ¿sí? Y teniendo en cuenta eso, construye la matriz, esta es la matriz de la transformación de bases U. Al calcular el inverso de esa matriz, obtiene uno la matriz de la transformación inversa D. Y con la matriz de la transformación inversa D, uno ya puede aplicar el teorema porque ya podemos evaluar. Sí, sabemos que evaluar en D sería multiplicar esa matriz por el vector de coordenadas de F y calcular el peso de ese vector de coordenadas. Entonces, ¿cómo se vería? Vamos a ver un momento. Vamos a ver, espera, aquí. No miren esto, concéntrense en la tabla. Yo calculé unos elementos FI en el álgebra de grupo, aquí, que eran idempotentes. Y resulta de que con vectores de coordenadas así. Entonces resulta de que si uno toma la matriz de la transformación D y la multiplica por estos vectores de coordenadas, me dan estos que están aquí. Y los pesos de estos vectores
resultan ser precisamente las dimensiones de los ideales generados por esos elementos, por estos idempotentes. Ahora, ustedes me podrían decir, Elías, pero cuando tú muestras el teorema nada más habla de idempotentes primitivos. Aquí este teorema, un idempotente primitivo. ¿Eso también aplica para no primitivos? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque es que todo idempotente se escribe como suma de idempotentes primitivos. Y entonces uno puede aplicar, si esto no fuera primitivo, uno podría partirlo como suma de, digamos, F1 más F2. Déjenme, les escribo un momento. Yo podría, por ejemplo, R de F, si no fuera primitivo, yo lo escribo como R de F1 más R de F2. Digamos que podrían aparecer más, pero supongamos que simplemente aparecen dos. Entonces la dimensión de esto sería igual a la dimensión de esto, que sería la suma de las dimensiones de RFI. O voy a escribir, no, como son pocos, lo voy a escribir. De RF1 más RF2. Dimensión de R de F1 más R de F2. Y entonces a cada uno de esos le aplico esto del peso. Sería el peso de FI más el peso de F1 más D de F2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Que como aquí teníamos que este es D de F, el peso de D de F1, resulta de que este F1 está asociado, porque acordémonos que todo idempotente del álgebra chica está asociado con un idempotente del álgebra grande o con una órbita. Entonces resulta de que les puedo asegurar de que este elemento y este elemento son sumas de elementos del grupo que no tienen intersección en su soporte. Entonces esto tiene la propiedad de que la suma de los pesos es el peso de la suma. O sea, es igual al peso de F1 más D F2. Pero como esta D es lineal, entonces esto es el peso de D de F1 más F2. Y entonces el teorema se sigue cumpliendo, porque, bueno, esto aquí, para que ocurra esta descomposición como suma directa, es porque el F1 es igual a el F, perdón, es igual a F1 más F2. Entonces la dimensión de R de F es igual al peso de D evaluado en F, independientemente de que F sea primitivo o no. Entonces sí se va a tener siempre esa implicación. A ver. Entonces, cuando uno toma aquí idempotentes y uno los calcula sus imágenes multiplicando sus vectores de coordenadas por esta matriz, uno puede ver que el número de elementos no cero en estas, el número de uno que aparece es precisamente la dimensión de esos ideales. Esa es la aplicación de ese teorema, ¿sí? Ahora, la desventaja del método. La desventaja sería, que yo vería así obvia, es que hay que calcular la inversa de esta matriz, ¿sí? Porque ni siquiera el cálculo de esta matriz, porque esta matriz es sencilla de calcular. Es muy sencilla porque está dada por tomar los productos de Kronecker de estos vectores, que ya yo tengo fórmulas explícitas para calcular estos. Y los productos de Kronecker son muy fáciles de calcular. Entonces el cálculo de esta matriz A es sencillo, pero el cálculo de la inversa, bueno, estábamos hablando en general, el cálculo de la inversa de cualquier matriz puede ser algo que lleve cierta exigencia computacional dependiendo del tamaño de la matriz y de qué tan grande es el campo con el que estamos trabajando, etcétera. ¿Eso también lo hace Sage? Sí, eso lo hace Sage. Pero uno siempre piensa como en cosas grandes, ¿no? Porque uno dice, bueno,
este es un grupito de 8 elementos. ¿Qué pasa si tuvieras un grupo de, digamos, y siendo exagerado, un grupo de 1 millón de elementos? Como eso sería un problema, ¿no? Vas a meter eso en el computador, una matriz muy grande, si se pudiera, ¿no? O de pronto hasta no haya capacidad al día de hoy para calcular, para un grupo demasiado grande, calcular el inverso de esta matriz, ¿ya? Entonces está el método mm, limitado a calcular este inverso, ¿sí? Ni siquiera la matriz es el problema, porque la matriz es sencilla de calcular. Eso sí, es prácticamente como una fórmula, nada más reemplazar valores en esa fórmula. Porque es calcular estos vectores de coordenadas que están dados ya por fórmula y calcular los productos de Kronecker, que también es algo súper mecánico y sencillo. Entonces, el problema sería calcular el inverso de esta matriz. Pero sí, con eso obtuvimos un método para calcular la dimensión de ideales en álgebras de grupo conmutativas semisimples sobre campos finitos. De un grupo finito sobre un campo finito. Yo digo que ya la dejamos ahí por hoy porque ya van a ser las 12. Sí. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo, lo puedo intentar responder. ¿no? Por el Digo, hay momento, cosas que pues sí son, ver todos los detalles, se pueden escapar, pero la idea ha sido clara. Ujú. entonces en la siguiente sesión continúas con los ejemplos. Los ejemplos se me parecen interesantes, como puedes calcular varias cosas en Sage, ¿no? Sí, está interesante. Sí, sí, y también ya la próxima sesión sería enfocarme a aplicaciones en teoría de códigos, ¿sí? Porque todavía Ajá. no he mencionado casi nada. Lo único que he mencionado como de códigos es el peso, ¿no? El peso de un elemento, pero no he mencionado más que eso. Sí, el teorema que les mostré ahora para calcular la dimensión como el peso, el inverso de ese isomorfismo de conjuntos, de Hegar-Golea conjuntos, el isomorfismo ese de hecho le dimos nombre, le llamamos el indicador de dimensiones, porque lo que hace es que cuando tenemos un ideal en el álgebra de grupo chica, ese ideal es generado por un idempotente. Y entonces, cuando tomamos ese lo evaluamos en ese idempotente y calculamos el peso de la imagen, entonces nos da la dimensión, nos está indicando cuál es la dimensión del ideal. Entonces le llamamos el indicador de dimensiones. Eh, Este es el segundo teorema más importante de la tesis. El primer teorema importante es el que les mostré del polinomio mínimo característico que tenía 3 incisos. Y que ese teorema lo vamos la próxima sesión lo voy a conectar con un tipo de códigos que aparecen en teoría de códigos que se llaman los códigos MDS y tiene relación con una conjetura que aparece en esa, que tiene relación, que también tiene ese nombre, la conjetura MDS. Y cómo se relaciona, ese teorema tiene relación con esa conjetura y con ese tipo de códigos. Entonces, la próxima vez voy a hablar de eso. Solo un comentario, para construir ese isomorfismo de el inverso de U, apliqué, ahora mismo no pude entrar en esos detalles por cuestión de la practicidad de la plática, pero apliqué el teorema principal, el inciso, no el teorema, sino un corolario del teorema que habla del polinomio mínimo y característico, ¿sí? Entonces fue muy bonito porque estaba por acá trabajando en otra cosa y terminé aplicando ese teorema, entonces ese teorema como que es el más importante, ¿no? Que todo sale de ahí, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias, Elías. Sí, de nada. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 10. Sí, ¿quieren Ándale, activar tu pues. camarita o ya nos vamos? Una foto, dices. Sí, muchachos, estamos ahí. Déjame ponerme para que salga la cara, pues siempre salgo muy oscura por la luz. Intentamos. Ahí tengo acumuladas todas sus fotos, ahí se las mando. Tengo que hacer una carpeta. Bueno, aquí vamos. 1, 2, 3.
Listo, muchas gracias. No, Bueno, gracias a ti, nada. Lisbeth, porque nos recuerdas y nos tienes atentos. Pues mira, a mí me gusta la plática que dio Elías. Creo que está motivacional para que los alumnos vean todo lo que hay que saber, ¿no? Álgebra lineal, grupos. No, muy bonito, está muy bien. Sí. Gracias, Elías. Bueno, Gracias, nos vemos. de veras. Porque Adiós, que también estés bien. te le echas larga a la exposición. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, Que Edgar. les vaya bien. Mar. Cuídense. Nos vemos al Hasta rato, luego. Edgar. Hasta luego, Rogelio. Adiós. Bye. Sí.